Shabbat Shalom. Ya estamos aquí. Si alguien puede compartir la liga del Sí, Facebook vale. para que los que no lo pueden, mamá y ya sabes que luego no puede entrar, y me pidió de favor que se les pasara la liga, ¿no? Shabbat Shalom a todos. Estamos nuevamente estudiando la palabra. Vamos con la Haftará. Qué buena estuvo la Parashá, la verdad. Y pues vamos a ver cómo hay un claro paralelismo, ¿no? O sea, van de la mano la Haftará con la Parashá, con lo que vamos a estar viendo. Hay una pequeña introducción que quiero hacer, no sin antes pues saludar a todos los hermanos, ¿no? Que están lejos, a mi papá que también de repente ve el estudio, y a los que están en todos lados del mundo, ¿no? En Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en México. Bueno, vamos a Chile con Miguel, que está por ahí también. Y vamos a empezar. Les pongo yo una pequeña introducción. Ya saben que siempre hago introducciones pequeñas, pero vamos a hacer una introducción. Dice, hay un claro paralelismo entre la Parashá y la Haftará, ¿no? Pues ambas describen la caída y destrucción de Egipto. Es claro que nada se escapa del control de Hashem, les pongo yo aquí, y que nada sucede si no es porque Él así lo quiere, ¿no? El Señor es quien teje sus hilos, el Señor es quien teje su manto de justicia sobre Egipto y su faraón. Y quiero agregar que ese paralelismo también podemos verlo en una forma escatológica. Si entendemos lo que significa escatológico, ¿no? A futuro, de cosas que están por venir, ¿no? Que tienen que ver con cosas que no han sucedido, pero que vendrán, y que tienen que ver con la segunda venida de Mashiach. Y es que tenemos que mirar este paralelismo también de esto que vamos a estudiar, ¿no? De una forma escatológica, a futuro, hacia los juicios por venir, a la liberación de su pueblo, del pueblo de Hashem. Y yo les pongo aquí, y esta frase va a sonar muy contemporánea, ¿eh? Todo el mundo la ocupa hoy día. Un Egipto global, ¿no? Todo el mundo ocupan la palabra global hoy día, ¿no? Y es real. Tenemos hoy día no un Egipto regional, porque no miramos hacia Egipto, hacia el Medio Oriente cuando pensamos en Egipto. Si nosotros hoy pensamos en Egipto y buscamos y vemos ¿qué? El mundo. Hoy el mundo, ¿no? El mundo es ese Egipto global, donde el pueblo de Hashem será liberado, no por un hombre como lo fue por Moisés. ¿Se acuerdan? Como que Israel fue liberado por Moisés. En realidad fue Dios quien estaba liberando al pueblo, pero a través de un hombre común y corriente, sino por el mismísimo Señor. Por Hashem mismo será el que estará trayendo liberación, ¿no? Yehoshua HaMashiach vendrá, y la fuerza de su poder en su juicio aplastará a los enemigos de Israel, a los que han tenido esclavizados. Ojo, y aquí quiero hacer una pausa. Aplastará a los enemigos de Israel. Y luego que pensamos eso, pensamos en la estrella con bandas azules y con la Magén David en color azul, ¿no? Con la estrella esta de 6 picos, de la Magén David. Pero esa no es la realidad. Esa no es al Israel al que el Señor vendrá y liberará. Ese no es por el que el Señor vendrá y peleará. Ese no es el Israel del que nosotros hablamos y que jamás hablaremos. Ahí en ese Israel habrá también pueblo de Dios. Tan como lo hay aquí en España, tan como lo hay ¿cómo se llama? En Chile, como lo hay en Tucson, ¿no? Como lo hay en México, como lo hay en Perú, en cada una de las partes del mundo. Está el pueblo de Dios. Es Israel, no el geográfico, sino el Israel espiritual, este pueblo que obedece a Dios, ¿no? Y que vive conforme a su voluntad. Ese es por el que el Señor vendrá, ¿no? Por el que Él traerá liberación y aplastará a sus enemigos, ¿no? Este pueblo de Israel al que el enemigo, o sea, Egipto, ha tenido esclavizado. ¿Desde cuándo? Es increíble, es brutal esto que voy a decir, pero es real, ¿no? Desde la caída del mismísimo hombre en el primer día, en el Gran Edén, cuando es expulsado, hasta el día de hoy, el hombre ha sido esclavizado, ha sido llevado a, ¿cómo se llama?, a cautiverio
por Satanás mismo. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque hoy el hombre vive a través de sus deseos, de sus instintos y, ¿por qué no decirlo?, de sus perversiones, ¿no? Cosas que mantienen al hombre atado al pecado, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero el Señor viene por los suyos y el Señor ha despertado a los suyos, ¿no? Siempre me acuerdo que mi hermano Héctor y yo siempre hacemos esas analogías, ya sabes, ¿no? Bien disparadas y bien locas, pero que se te figuran, ¿no? Cuando despiertan en la película esta de Matrix, que despiertan a unos que quieren despertar, que tienen las características para ser despertados, ¿no? Pero ellos son despertados, ¿no? Ellos no despiertan solos, ellos son despertados. Y así el Señor viene y busca a los suyos y despierta a los suyos. Y podrá decir el chambelón, ¿no? Pero ¿cómo solo a los suyos? ¿Pero y los demás qué? ¿No? Porque lo sé, chambelón, lo sé, ¿no? ¿Los demás qué? Es que los demás no son suyos. ¿Y por qué no son suyos? Porque han decidido no serlo. Porque han entregado su voluntad. ¿Se acuerdan lo que veíamos de Faraón, no? Dios no endureció el corazón de nadie. Solo permitió que se viera la naturaleza del corazón de las personas. Entonces, Dios hará lo mismo. Hay corazones tan duros, entregados y completamente dados al enemigo, que no pueden ser despertados. Porque la dureza de su corazón es inquebrantable, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor vendrá por los suyos, por los que Él ha despertado, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestra Haftará. Nuestra Haftará de hoy, Bo, ¿no? P. Jeremías 46, 13 al 26, exactamente. Así es. Y dice así, vamos a empezar con nuestra Haftará. Este es el mensaje de Adonai al profeta Jeremías acerca del ataque del rey Nabucodonosor de Babilonia contra la tierra de Egipto. Y es que les pongo yo aquí que Nabucodonosor, tengo un trabalengua yo en mi boca, ¿no? La dislexia no me deja. Nabucodonosor, ¿no? Es un instrumento de la ejecución de la voluntad de Adonai. Y es cierto, Nabucodonosor es babilónico, ¿no? O sea, es babilonio, más bien, perdón, ¿no? Es babilonio. Él no honra abiertamente, o no honraba abiertamente a Adonai, ¿no? Nabucodonosor mismo, en su oportunidad delante de Hashem, tuvo la oportunidad de doblar rodillas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte? Nabucodonosor es un hombre que viene de un pueblo pagano, ¿no? Con adoraciones, Babilonia misma, o sea, imagínate nada más, ¿no? Pero él tuvo la oportunidad de rendir a Dios tributo. Vamos a leerlo. Daniel 4. Daniel 4, 34 al 37. Lo leo yo si quieren para fines de tiempo. Pero al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno. Perpetuo. Sí, perpetuo, eterno. Sempiterno significa eso, eterno, ¿no? Y cuyo reino permanecerá o permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Me encanta la declaración de Nabucodonosor, ¿no? El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo, ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza. Y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico, ¿a quién? Al Rey del cielo, por todas sus obras,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Este pedacito que acabamos de leer nos sirve para un montón de cosas en este estudio. Primero que nada, para saber que aún a los impíos, aún a los que están fuera de la voluntad del Señor, aún a esos, el Señor usa. Y los usa para sus planes. Y con suerte para ellos, y se convierten. Y nunca más vuelven. ¿Me entiendes? Y nunca más vuelven atrás, ¿no? Punto número 2. No solamente usa a cualquiera, aún a los impíos, sino que se vale de todo lo que hay en la tierra para cumplir con su voluntad, ¿no? Y punto número 3, que es lo que termina diciendo él al final, ¿no? Él puede humillar a los que se muestran soberbios, a los que son altivos, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho, ¿no? Pásate para acá. Siempre hemos dicho, ¿no? Que el Señor ¿es qué? Excelso, ¿no? Con el humilde. Mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 138, ¿no? Verso 6. Entonces, pensando en esto, vamos a mirar a una Babilonia, a un Nabucodonosor que viene y destruye Egipto, siendo instrumento de Dios. Y hoy también tú, y no quiero hacer analogías baratas, de verdad, no quiero hacer cosas que no vayan, ¿no? Pero tú vas a ver en toda esta historia que estamos viviendo nosotros, a muchos que estarán haciendo las veces de Nabucodonosor tal vez en este tiempo, ¿no? Gente que será usada por el Señor, ¿no? Para destruir y para transformar las cosas que están sucediendo. Pero, ojo, por eso dice el Señor, ¿no? Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá enfermedades y habrá cosas, pero todavía no es el fin. Porque cuando el Señor haya redimido, será evidente, ¿me entiendes? La redención del Señor vendrá, evidentemente, y la transformación de todas las cosas. Vamos al 14, dice, de nuestro verso base. Anúncienlo en Egipto, dice. Aquí sería, anúncienlo en el mundo, ¿no? Háganlo saber en Migdol. Denlo a conocer en Memphis y en Tafnes. Díganles que se levanten y se preparen, porque la espada va a acabar con su comarca. Porque, dice, ¿por qué vino? Perdón, dice, porque se vino abajo todo. ¿Por qué se vino abajo Todopoderoso? No pudo mantenerse firme. ¿Por quién? Porque el Señor lo derribó, ¿no? Y es que Él derribará al soberbio y al orgulloso, ya lo hemos dicho, ¿no? Él no soporta al altivo, al que es orgulloso, ¿no? Porque el ser orgulloso es la peor de las características que puede tener el hombre. De hecho, el orgullo te condena al instante. ¿Entiendes? ¿Por qué el orgullo te condena al instante? ¿Por qué Dios no soporta al orgulloso? Porque en el momento en que tú dices, yo soy orgulloso, digo, yo no necesito a Dios. El orgulloso es autosuficiente. El orgulloso vive su propia manera de vivir y no quiere que nadie le diga cómo vivir, ¿no? El orgulloso es... se cree que todo lo sabe. Exacto, se cree que todo lo sabe. Es más, inclusive cree que puede enseñarlo, ¿no? Es tan terrible, ¿no? Y es que cuando tienes una actitud de ese tipo, lo único que determina es que no conoces a Hashem. Que no has tenido un encuentro con Yehoshua. Porque todo aquel que conoce a Yehoshua y ha tenido un encuentro con él, es manso y humilde. Porque entonces el que ha tenido un encuentro frente a frente con el Todopoderoso, reconoce que él es como una hormiga. ¿Me entiendes? No es nada. Que no es nada. Y entonces, en ese momento, viene este ubicatex, ¿no? Que te pone en el lugar donde estás realmente, en donde debes estar, y reconoces realmente la condición que tienes. Por eso el orgulloso siempre es un hombre sin Dios. ¿Me entiendes? Soberbio. Exacto, ¿no? Y no estamos hablando del orgullo como forma de sentirte, como cuando dices, yo estoy orgulloso de ser mexicano, ¿no?
Eso es como, no tiene nada que ver eso, ¿no? Eso es como una afinidad, como un, sí, como un sentimiento. No, el orgullo del que hablamos es este que te lleva a ser altivo, soberbio y creer que todo lo puedes y todo lo eres, ¿no? Con tu propio esfuerzo. Así es, con tu propio esfuerzo. Tal y como al Egipto del pasado, les pongo yo aquí, Dios juzgará el Egipto actual. Y es que es algo que quiero que quede muy claro. Estamos inmersos en Egipto. Mira, ahorita que estamos viendo, porque ya pasamos de la serie de Joseph, ¿no? Ahora estamos viendo la serie de Moisés, ¿no? Vamos de la mano con la parashá, ¿no? Y sabes, está muy bien hecha, ¿no? La verdad, lo que sea de cada quien, está muy bien hecha esa serie, pero te deja mirar claramente la forma del mundo, ¿no? El día de hoy, de lo que Claro, antes. ¿cómo era que vivían? Fíjate, yo estaba pensando ayer cuando estaba haciendo estaba terminando la Haftará y bueno, seguía con la Haftará con el estudio, ¿no? Y yo veía y decía, pensaba en la serie y decía, pero ¿qué es lo que ellos en realidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que viven? Se la pasan haciendo qué todo el tiempo, ¿no? Banalidades, Banalidad. ¿no? Los únicos que trabajan como pobres son los hebreos, ¿no? Son los esclavos. Pero ellos, ¿qué hacen? ¿Qué se la pasan haciendo? Flojeando. Uf, perfecto, todo bien, ¿no? Todo es glamour. Todo es glamour, ¿te das cuenta? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, ¿no? Y muchas cosas. Exactamente, ¿no? Afanados y preocupados por solamente verse guapos, En ellas preciosos. Ahora, si tú esto lo transportas al día de hoy, ¿no? Y empiezas a buscar las similitudes, te vas a dar cuenta que hay demasiadas, ¿sabes? Hay demasiadas en estas nuevas generaciones que solo buscan satisfacerse, sus necesidades, sus gustos, verse bien, verse bonitos, verse guapos, ¿no? Que no es nada de malo, pero No tiene nada de malo, claro. darle prioridad a eso. Pero cuando eso se vuelve una prioridad en tu vida. Y entonces vemos hoy estas generaciones, ¿no? Millennials le llaman, ¿no? Terribles, ¿no? Que están llenitos, rebosantes de Egipto, del mundo. Y tal y como sucedió en el Egipto de aquellos días, este Egipto también va a ser juzgado. Y es fuerte, pero es real, ¿no? Con toda su maquinaria de mentiras y engaños, reprensiones y esclavitud. Mira que cada vez se hace más evidente, ¿no? Yo no prendo la tele, o sea, aquí prendemos la tele y enseguida se pone algo ahí, ¿no? De algún noticiero y yo, ¿sabes? Le digo a Mari, quita eso. Porque ni siquiera vale la pena verlo, porque es una maquinaria que busca que tengas una percepción trastornada, una percepción manipulada, una percepción chueca de lo que realmente está sucediendo. Pues ese Egipto va a recibir todo el poder y todo el puño fuerte del juicio de Dios. Juan 3:19 al 21. Si ese lo quieren leer, ayúdenme. Jenny, no te ve, ay, Jenny, estás ahí. Dios mío, ¿qué le pasó eso? Ese teléfono se ve muy mal así, ¿eh? 19. Juan 3:19 al 21. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Así es. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Claro, pero el que practica la verdad, dice mi versión, viene a la luz para que le sea evidente que sus obras son hechas conforme a Dios. ¿No? Pero fíjate lo que dice el versículo, ¿no? La condenación vino al mundo a través de que los hombres está la luz delante y prefieren las tinieblas. Mira, yo me he puesto a pensar todos estos días, he tenido mucho tiempo de meditar cuando vas conduciendo, se medita muchísimo, ¿no? Y entonces yo pensaba y decía, pero ¿qué es lo que mueve a estos a hacer lo que están haciendo, ¿no? En el mundo.
¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que lleva a estas grandes porciones de gente, ¿no? Estas élites y todas estas formas de ¿cómo se llama? De organizaciones a hacer lo que están haciendo. Y sabes, es que se negaron a la luz y prefirieron las tinieblas. Es claro, velo, ¿no? Velo. Se negaron a la luz y prefirieron las tinieblas, ¿no? Y aborrecen la luz porque ésta hace evidente la maldad que hay en sus corazones, ¿no? Por eso nosotros debemos ser luz y practicar conforme a la luz, la verdad, claro, conforme a la luz, para que seamos como esas chispitas de luz en medio de la oscuridad, ¿no? Les pongo yo aquí, el hombre tiene delante suyo el bien y el mal, ¿no? Fíjate, Satanás ha tomado los suyos, porque también Satanás toma los suyos, porque también Satanás ha hecho su selección, o ha ido por los que son de él, ¿me entiendes? A los que son evidentes sus obras y sus maldades, los que son evidentes sus corazones rotos, chuecos, ¿no? Ha ido por ellos. Y fíjate, les pongo yo aquí, Satanás ha tomado los suyos a los que por no conocer o no querer conocer al creador del universo, bendito es, les pongo yo aquí, se han entregado a los planes de Hasatán. Son miles. De verdad te sorprendería saber cuántos, por miles y millones de personas han decidido cerrar sus ojos a la luz para ir en pos de las tinieblas, por todo el mundo, sirviendo fielmente a quien daña y destruye. Llámense instituciones, llámense gobiernos, llámense lo que quieras que sea, ¿me entiendes? A mí me sorprende mucho ver todas estas instituciones, completas instituciones a nivel mundial que defienden lo indefendible, ¿no? Que defienden la desviación del hombre, que defienden que el hombre ya no es hombre ni es mujer, sino es lo que quiera ser, ¿no? La biología del ser humano, eso es lo de menos, hombre, no pasa nada. Tú sé lo que quieras hacer. Hay instituciones enteras en el mundo defendiendo esto. No hay un solo parque en todo Euskadi, escúchame, que no tenga una banca pintada de colores, como el arco iris. Velo. Y creo que no solamente en Euskadi, sino en todo el País Vasco debería ser, ¿no? Bueno, pues es un apoyo abierto y ¿cómo se llama? Y formal y bien puesto al LGTB. Literalmente, ¿no? Entonces, es que ves las cosas y dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? Nos contaban ayer hermanos que tienen a pequeños en las escuelas, donde hay cosas pasando increíbles, ¿no? Donde están enseñándole a los chicos desviaciones completas, ¿no? Y tú dices, uff, ¿en qué piensan estos? ¿Cómo es que están? ¿En qué se basan? Pues en que la oscuridad está en sus vidas. No hay luz. No hay luz. Y casi a todos ellos cuando les dices, oye, ¿conoces a Dios? ¿Quién? ¿En serio vas a venir a hablar de eso? Se burlan, como las que se burlaron de David, porque le dijeron que si él no comía de todo, ¿no? Sí, me lo contó, ¿no? Sí, y como se burló. Exacto, ¿no? Preséntamelo y ahí recién voy a creer. Claro. ¿Y sabes? Y fíjate lo que platicábamos, ¿no? Lo platicábamos en la comida. Los egipcios decían conocer a dioses y a sus dioses porque veían estatuas. Y entonces decían, oye, pues ¿quieres conocer a Ra? Pues ahí está Ra, ¿no? Míralo, ahí está, te lo presento, ¿no? Ay, esa estatua ahí hecha a mano, ¿no? De yeso, ¿no? Ah, bien, ¿no? Y decían ellos, tu Dios no existe, les decían a los hebreos, porque no lo puedo ver. Claro, porque tu confianza está en un monigote, no en alguien que verdaderamente tiene poder, ¿no? Fíjate, son gentes, instituciones, gobiernos enteros sosteniendo mentiras insostenibles
para cumplir una agenda que al final es una agenda de muerte. Muerte física, muerte espiritual, pero de muerte. ¿No? Fíjate, dice el 16, tus caídos se multiplicaron, cayeron, y uno a otro se dicen, levántate, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra que nos vio nacer, huyamos de la espada vencedora, como si alguien pudiera huir del Señor, ¿no? Fíjate lo que dice Amós, y si alguien me puede ayudar con Amós 9:1. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar y dijo, golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan, nadie escapará. Ninguno de ellos sobrevivirá. Fíjate nada más, ¿no? Fíjate lo que el Señor está diciendo aquí, ¿no? Vendrá juicio. Porque eso es lo que está diciendo. Vendrá un juicio. Vendrá un juicio sobre quiénes? Sobre los enemigos de Dios. Y sabes, no quedará ni uno. No habrá ni un solo sobreviviente. Claro, ¿y sabes por qué? No es porque literalmente le van a quitar la vida a esos, sino porque cuando sean levantados en el último día, tendrán la muerte segunda también. Porque decidieron desechar a Dios. Decidieron ignorar a Dios. Fíjate, el 17 de nuestro texto base dice, ahí gritarán, el faraón es puro ruido. El rey de Egipto ya perdió su oportunidad. Claro, pues es que ante la situación y ante la caída inminente, pues todos se empezarán a decir, pues no, que muy bueno, ¿no? Hay otra versión que dice, el faraón es puro, ¿qué? Es puro ruido y pocas nueces. Una cosa así dice la versión, creo que la NTV, ¿no? NTV dice, es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? ¿En qué versículo? En el 17 de nuestro de nuestro texto base de Jeremías 46, 17, creo que sí es en la NTV que dice. 17, sí, no. ¿Qué dice? Jeremías. No. Sí, Jeremías 46, 17. Sí. Allí dirán, el faraón rey de Egipto es un bocón que perdió su oportunidad. Fíjate, bueno, es que es otra versión en la que dice que es puro Pero ruido. Es el mismo versículo. Ajá. Entonces, fíjate, ¿no? Toda la supuesta gloria del faraón se ha derrumbado. Aún así, su propio pueblo ni siquiera lo respeta. Ya ni su pueblo lo respeta. Nadie cree más en él. Y es que ese es el fin de lo que va, del que es mentiroso, el fin del embustero, el fin del engañador y del que recibirá el castigo y el juicio. Les pongo yo aquí, en el día en que el Señor juzgue con mano fuerte, en el último día, no habrá autoridad fuera que de la de Yehoshua. No habrá más autoridad que la del Señor, ¿no? Que la de Mashiach. No quedará ninguno de los que hoy destruyen la obra de Hashem. Y creo que, no es que quiera insistir yo demasiado en esto, pero creo que esto debe darnos de alguna forma también esperanza, ¿no? Porque el Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor vendrá y enjugará toda lágrima. Más adelante vamos a ver esto, ¿no? Pero el Señor, ¿cómo se llama? Nos restaurará, nos transformará, y a ellos, a los enemigos, quedarán fuera, ¿no? Dice el 18, pero viene uno que es imponente, como el monte Tabor. Viene uno que es imponente como el monte Tabor entre los montes imponentes, como el monte Carmelo junto al mar. Palabra del rey, cuyo nombre es Adonai, de los ejércitos, ¿no? No te lo está diciendo cualquiera. Esto no te lo está contando un historiador, no te lo está contando Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Estábamos viendo el video de él, ¿no? No, esto no te lo está contando él. Quien te lo está contando esto es el Señor de los ejércitos, Adonai mismo, ¿no? Fíjate, es curioso
Pero estos dos montes tienen algo en común. Están solos. O sea, son dos montes que están solos realmente. Son solos, ¿me entiendes? Entre las montañas. Y es que es literalmente la figura de Mashiach que vendrá, ¿no? Así vendrá nuestro libertador. Nuestro libertador vendrá solo. Claro, detrás de él vendrán sus huestes, ¿no? Pero en realidad él, el que hará la obra y el que vendrá será él solo. Apocalipsis 19, vamos a leer Apocalipsis 19. Si esto no te hace abrir los ojos, nada te va a hacer abrir los ojos, de verdad. Apocalipsis 19, 11 al 16. Sandrita, ¿qué Sandrita lo lee? ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿No? ¿No? Es que vi que ya lo tenías casi listo ahí. No, a ver. ¿Ya? O Jenny, o quien sea. Apocalipsis 19. Ajá. 11 al 17, ¿no? Al 16. Bueno, ¿quién lo va a leer? Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Sí, Y autoridad. tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Eso es lo que veremos cuando el Señor venga. Apocalipsis. Eso es lo que verán los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Porque, ¿sabes? Egipto vio la furia y el ¿cómo se llama? Y el poder de Dios cuando llegó Babilonia y los destruyó. Pero, ¿sabes? Este Egipto va a ver el poder de Dios verdaderamente en todo su esplendor, ¿no? El 19 dice: por eso, habitantes de Egipto, por eso, habitantes del mundo, ¿no? Estaríamos diciendo, prepárense para ir al cautiverio. Esto es algo muy fuerte, y sabes, que nosotros podamos decirle a cualquiera que esté haciendo allá afuera en el mundo lo contrario a la voluntad de Dios, y que nosotros podamos decirle con toda autoridad: prepárense para ir al cautiverio. Es algo que no le gusta al mundo. Es algo que no le gusta al mundo, y por lo cual llegará un momento en que seremos hasta perseguidos, porque tendremos la posibilidad de decirles: prepárense, porque van a ir al cautiverio, ¿no? Porque Memphis quedará asolada, convertida en un desierto deshabitado. Y es que así será el futuro de este mundo. No va a quedar nada. Vamos a leer, ahí sí, si quieres ayudarme, Kevin. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá Fuerte, hijo. Y pero con el día del pausas. Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con grande estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras en ella serán descubiertas, pues que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de personas es necesaria que seáis en santa y piadosa, en vuestra manera de vivir? Aguarda y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Fíjate, ¿qué versión es esa la que estás usando? Como que viene como un ladrón. Claro. Textual, tercera edición. La textual, ¿no? ¿Cómo vienen los ladrones? Nadie sabe a qué hora Nadie vienen. sabe. En silencio, calladito, escondidito. Principalmente en la noche. Exacto. Vendrá cuando menos lo esperes. Fíjate, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán
con un estruendo espantoso. O sea, no es literal, brother, van a suceder estas cosas. O sea, no, perdón, no son cuestiones que tal vez sucedan, no, sucederán tal vez. Yeshua no tendrá miedo. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada, brother. Será quemada. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberíamos vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Como Dios está ordenando y mandándonos, y esperando ansiosamente la venida de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. ¿Te das cuenta? Así va a suceder, ¿no? Y entonces prepárense para ir al cautiverio, oh gente del mundo, ¿no? El 20 dice, Egipto es una becerra hermosa, pero del norte viene su destrucción. Y es que fíjate, es una becerra hermosa. Todo parece bueno, todo parece hermoso, ¿no? ¿No es cierto? Todo en el mundo parece ser, especial, ¿no? Fíjate, hasta la moral del mundo quisiesen y pareciese que alcanza. Pero no hemos dicho que no alcanza. Se rompe, se quiebra, ¿no? Fíjate, inclusive parecería que todas estas cosas son a favor del hombre. De su seguridad, de su salud, ¿no? No, pues es que lo que está montado sobre las tinieblas no puede tener estructura, ¿no? Pero en realidad su camino es camino de muerte, ¿no? Su camino es camino de muerte. Proverbios 14:12 habla eso. Hay caminos que le parecen al hombre derechos, pero su camino o su fin es camino de muerte, ¿no? El 21 dice, hasta los soldados mercenarios que combaten a su lado parecen becerros engordados, o sea, no tienen nada que hacer, ¿no? Pero también ellos retroceden y huyen sin detenerse, porque les llegó el día de la derrota, la hora de su castigo, ¿no? Egipto silba como una serpiente que huye. Llegan ya sus enemigos y lo atacan con hachas como si fueran leñadores. Y es que fíjate cómo asocia la figura de la serpiente con Egipto, ¿no? Ellos, claro, ellos adoran a las serpientes, ¿no? Pero fíjate, ¿no? En la palabra dice que el Señor aplastará a la serpiente antigua, ¿no? Y es que tenemos que decirlo como literalmente, detrás de Egipto está Satanás, está Hasatán, literalmente. Detrás de cualquier cosa del mundo que no honre, no dé gloria y no glorifique a Dios, está Hasatán. Lo hemos dicho aquí 20 veces, ¿no? Hasta suena medio, así el versículo medio raro, ¿no? El que no está conmigo, ¿no? Está contra mí. Y el que no junta, desparrama, dice, ¿no? Y no hay neutro. No hay neutros. Porque los que son neutros, los que son tibios, dice la palabra que serán vomitados de la boca del Señor. Porque es como tener un pie en el mundo y un pie en la Torah, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Brinco, ahí está calientito de ese lado, uy, mejor de este lado que está medio frío. Ahí no, es que no puedo hacer lo que yo quiero aquí, pero aquí sí me lo dejan, ¿no? Y ahí vas, jugando. Pero yo digo, hay gente que no conoce la palabra de Dios ni tanto del otro lado, ni tan Claro. con Dios, ni tan con el diablo. Gente que viven a su mundo. Claro, pero porque nunca han escuchado de Dios. Exactamente. Bueno, para ellos, Pablo habla de ellos. Y dice que la conciencia se convierte en Dios para quien no tiene Dios, ¿no? Reprendiéndoles o justificándoles. Pero esta conciencia es un elemento que Dios le dio al hombre para esos que no tienen Dios o que no están o que no conocieron a Dios. Aunque al día de hoy, solamente en lugares de estos muy, muy lejanos y de muchos lugares, no es que no conocen nadita de Dios, ¿no? Es complicado que el día de hoy con tanta difusión no haya conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces fíjate lo que dice el 23.
Derribarán sus bosques, aunque sean impenetrables, porque su ejército es incontable. Son más numerosos que una plaga de langostas. Palabra del Señor, dice. Es la voluntad de Hashem ejecutándose. Les pongo yo como comentario. Juicio como el que recibirá este mundo, no ha habido, ni habrá, ¿no? Juicio como no recibe, como el juicio que viene en este sistema de cosas, no ha habido, ni habrá, ¿no? Los habitantes de Egipto quedarán en vergüenza, porque su país caerá en poder del pueblo del norte. El Señor de los ejércitos y Dios de Israel ha dicho: voy a castigar a Amón, el dios de Tebas, y a Egipto, y a sus dioses y reyes, lo mismo el faraón que los que en él confían. Baja tú, cariño, por favor. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Si alguien me puede ayudar con Apocalipsis 20, del 11 al 15. Nena, bájalas, por favor. Bájalas, por favor. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Fíjate, ¿no? Está describiendo el juicio que va a haber, ¿no? Dice el versículo que leíamos en nuestro texto base: el Señor de los ejércitos y Dios de Israel ha dicho: voy a castigar a Amón, al dios de Tebas, y Egipto y a sus dioses y reyes. Lo mismo el faraón que los que en él confían. Y es que es lo mismo que va a suceder. Va a destruir todo lo que para el mundo es poder. Todo lo que para el mundo es deidad. Todo lo que para el mundo es una forma de adoración, ¿me entiendes? Inclusive a los que tú ves allá afuera haciendo todas estas cosas, ellos tienen una motivación. Sea poder, sea dinero, aunque sea una idea propia la que los motiva. Pero todas ellas serán destruidas y derribadas. El 26 dice: voy a entregarlos en manos de los que quieren matarlos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus siervos. Pero después Egipto volverá a ser agitado como antes fue. Volverá a ser habitado como antes fue. Palabra del Señor. Y fue cierto. En su momento Egipto volvió a ser habitado. Pero fíjate que hay una cosa bien chistosa que yo escuchaba hace mucho tiempo del Haber Eric, que decía que la gente hoy día en Egipto no recuerda el tiempo de los faraones y el tiempo de la grandeza de las pirámides, todo esto, como parte de su historia y de su cultura. Sí, recuerdan que fue algo que pasó, pero no lo tienen como parte arraigado de su cultura, y es que fue desarraigado todo esto, ¿no? Gloria a Dios. Así es, ¿no? Ahora, hoy día en Egipto viven de todas las culturas y de todas las, religiones, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? Es este paralelo al juicio que tendrá lugar en el fin de la era, les pongo yo aquí. Hashem restaurará las cosas a su estado primigenio, ¿no? Ese es el propósito, que el Señor cuando venga restaurará todo al estado primero, antes de la caída, ¿no? Y volverá a ser lo que fue en un inicio. Este mundo será hecho nuevo. ¿Ven? Y fíjate, dice el 27, pero tú, Jacob, siervo mío, y es aquí donde nos habla a nosotros, ¿no? Jacob, ¿quién era? Israel, ¿no? Y cuando se refiere a Jacob, se está refiriendo a Israel, ¿no? Y cuando se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a su pueblo. Siervo mío, no temas,
No pierdas el ánimo, Israel, dice, porque yo te rescataré de ese país lejano. Y es que yo te voy a decir algo, que si nosotros mirásemos el mundo como un país y sabiendo que nosotros no somos de este mundo, sino que estamos de paso y que nuestro hábitat no es aquí, sino en el Señor, este mundo se vería como un país muy lejano, ¿no? Yo salvaré a tus descendientes del país donde ahora son cautivos, y Jacob volverá y descansará y prosperará, y no habrá nadie que le infunda temor. ¿Te imaginas vivir en un lugar en donde no tengas temor de nada? Es el paraíso. Exactamente. Ese será nuestra habitar junto a Hashem. Ahora, ¿te imaginas si no son destruidos todos los que hoy generan terror? Todos los que no hoy generan odio, ¿no? Porque yo te voy a decir algo. Será igual, ¿no? Claro, sería lo mismo. Será lo mismo. Sería lo mismo. Claro. Con diferente collar. Claro, el mismo perro con diferente collar, exactamente. Y por eso el Señor necesita limpiar, ¿no?, toda la maldad de este mundo y retirar todo lo que hoy en este mundo está haciendo estragos. Mira lo que hay allá, ¿no? Afuera. Hashem rescatará a Efraín, les pongo yo aquí, de donde se ha asimilado, ¿no? Y Judá volverá a ser parte de Jacob. Y las 12 tribus y sus miles, porque ya no serán solo 70, 80, sino serán cientos de miles, ¿no?, que traerán de vuelta al Señor, volverán a ser un solo pueblo. Y es lo que está sucediendo hoy. Estamos viniendo a ser un solo pueblo. Y no habrá más violencia ni guerras, y la paz de Hashem reinará. Obviamente esto todavía no sucede. Sigue todavía habiendo guerras, violencia y reprensiones. Así es. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más, ya no existe más, perdón. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Adonai, preparada como una novia adornada para su esposo. ¿Sí se acuerdan que siempre hemos dicho nosotros que nuestro hábitat está en dónde? Nuestra porción es ¿quién? Claro, Yehoshua. Entonces, cuando habla de la nueva Jerusalén, en quién habitaremos, ¿no? Es nuestro Señor mismo de quien está hablando, que viene como una novia adornada para su esposo, ¿no? Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Adonai con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Ves cómo se está hablando del Señor? ¿No? Y Adonai mismo estará con ellos como su Elohim. Claro, Yehoshua es Dios mismo. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, de agua de vida. Y es esto lo que yo digo. El Señor está con la fuente de vida abierta para que la tome cualquiera. Pero hay quien decide no beberla. Hay quien le da la espalda a la fuente de agua viva y decide vivir conforme a sus actos y a sus obras. Y esos son los que recibirán el oprobio y el castigo, ¿no? El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Fíjate, ¿eh? Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Y entonces dice el 28: tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, el Señor nos está dando fortaleza, ¿no? Hazak, dice: fortaleza, fortalécete, aguanta,
resiste. Yo destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, dice, sino que te daré un castigo justo aunque de ninguna manera dejaré de castigarte. Y dices, oye, pero espérame, ¿cómo? Señor, pues si no que me quieres y que me vas a apapachar. No, espérame. Recibirás el castigo que merezcas, claro, no es para destrucción. Cuando un padre castiga y reprende a su hijo, ¿para qué es? ¿Para destruirlo? No, para corregirlo. ¿Para matarlo? No, para corregirlo porque está haciendo... ¿Para dejarlo inválido por la golpiza? ¿Para romperle los huesos y que no pueda caminar? No. ¿Para qué? corregirlo, porque lo ama, lo corrige. Exacto, porque te lo disciplina, es que lo ama, ¿no? Corrige, dice, fíjate, Proverbios 13:12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo, ¿no? Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, seré fervoroso. Sé fervoroso, le dice. A ver, ¿cómo traduce en su versión? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso, ¿verdad? Sí. Claro. O sea, cuidadoso, ¿no? De seguir las cosas de la palabra, ¿no? ¿Alguien tiene algo más? ¿Alguna versión diferente? ¿No? Sé celoso, ¿no? Y arrepiéntete. Y arrepiéntete, dice. Y entonces, fíjate, terminaremos justo como termina la parashá, ¿no? Si hoy el Señor te reprende, no te desanimes, ni te agobies. El que ama, corrige. El Señor no se ha olvidado de ti, ¿no? La muestra está que en este proceso que estamos viviendo, Él promete estar con nosotros. Él está ahí, ¿no? Sé fiel, sé obediente, les pongo yo. Busca a Yehoshua urgentemente, ¿no? Urgentemente. Busca a Cristo. Y voy a terminar, como siempre me gusta terminar, con una porción que no sea yo quien termine hablando, sino que sea la Escritura la que termine hablando. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:14 al 18. Segunda de Pedro 3:14 al 18 dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, o sea, hermanos, mientras que vienen estas cosas de las que acabamos de hablar, de leer y de explicar, mientras que estos acontecimientos vienen, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. O sea, que no hayamos sido consumidos en un instante significa que el Señor nos ama, ¿no? Significa salvación, tal como se escribe también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, ¿no? En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en algunos puntos difíciles de entender, porque ves que Pablo se avienta unas controversias buenas, ¿no? Dice entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, o sea, han ocupado estas cosas que Pablo es a veces un poco difícil de explicar. ¿Para qué? Para decir, no, la ley ya no es, la ley ya quedó abolida, ¿te fijas? Porque han tomado palabras que Pablo habla para entonces decir, no, los mandamientos ya no hay que cumplirlos, esos ya quedaron fuera, ¿no? No, te fijas, ¿no? Y entonces dice Pablo, ¿no? Dice Pablo que estos han tomado esto, ¿no? ¿Para qué? Que los ignorantes y los inconstantes han tergiversado la palabra, ¿no? Como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición, dice. Así que ustedes, hermanos, nosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos laberintos, ¿no?
de esos, perdón, no laberintos, de esos libertinos, ¿no? De esos libertinos, de esos que hacen lo que quieren allá afuera y promueven el libertinaje, perdáis la estabilidad y caigáis, ¿no? ¿No? Que se pierdan y termines como igual que ellos. Más bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? A Él sea la gloria, ahora, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Pues ahí paramos. Ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y sí, estemos enterados y en el entendido y en conocimiento de que nuestro Señor viene pronto, ¿no? Y que, como dice Miguel, ¿no? Sino que te corrige con juicio, claro. Todo padre que corrige con juicio a su hijo es un padre que ama a su hijo, ¿no? Entonces, tú verás hoy que van a suceder muchas cosas. Esto está apenas a punto de empezar. Esto es el preámbulo de las cosas. Pero veremos claramente cómo nuestro Señor, así tal y como sucedió con el pueblo de Israel, nos llevará en su mano y nos sacará de la esclavitud y del oprobio que hoy vive el pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Pues así lo dejamos. Shabbat shalom a todos y reciban un saludote.